Buenas noches a todos. Le agradezco al doctor Marcial González Villanueva, al doctor Cantero, los conceptos sobre mi persona. Creo que esto se debe más a su generosidad que a mis méritos. Y bueno, entremos en tema directamente porque me acaban de notificar que tenemos apenas 25 minutos para desarrollar un tema que exige muchísimo más tiempo. Vamos a ser concretos y vamos a tener que pasar por algunas cosas para cumplir con nuestro horario. En las clases de lógica y de metodología de la investigación se nos enseña que no es válido obtener conclusiones generales a partir de un hecho particular. Sin embargo, hay veces que para describir la realidad se suele decir vulgarmente, como muestra basta un botón, y algunos ejemplos no sirven para entender el contexto. Entonces eso nos va a simplificar un poco la carencia de tiempo y también quizás nos facilite la comprensión de lo que queremos significar. Ordinariamente se tiene y se enseña en las facultades que el Estado de Derecho se sustenta sobre el principio de legalidad, sobre el respeto a la ley. Un concepto clásico que nos viene de la Revolución Francesa. Montesquieu nos decía ni más ni menos que los jueces no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Son seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma. Robespierre todavía fue más duro, diciendo que el producto de los jueces, las sentencias y la jurisprudencia de los tribunales ya no tienen la acepción que tenía con anterioridad, sino que debe borrarse de nuestro idioma la concepción de que el juez era creador de derechos. En un Estado que cuenta con una constitución, dice, con una legislación, la jurisprudencia de los tribunales no es otra cosa que la ley. La ley, pues, es el sustento de todo el Estado de Derecho. Es el presupuesto de todo Estado de justicia. ¿Es realmente así? A ver, a mí me tocó vivir gran parte de mi vida durante el tiempo de la dictadura. Y en los últimos tiempos de la misma, el gobierno se vio obligado, sobre todo por la presión internacional, a relajar un poco la presión sobre la ciudadanía y limitó la vigencia del estado de sitio solamente a la capital. Por lo tanto, se levantó el estado de sitio sobre todo el territorio nacional, en todos los departamentos. En esa situación, un hombre es detenido en el departamento de San Pedro y trasladado y privado de su libertad aquí en los calabozos de la policía de la capital, acá apenas 100 metros. Se interpuso entonces en su beneficio un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema, como correspondía, remitió un oficio al jefe de policía, intimándole a que se presente al afectado como correspondía, y segundo, que informe sobre la causa de su detención. La policía informó que el detenido estaba en esa situación por aplicación del artículo 47 de la Constitución Nacional
que establecía el estado de sitio. Les cuento para los que no saben que en el estado de sitio el Poder Ejecutivo gozaba con la prerrogativa de detener a las personas indiciadas, dice la Constitución, de participar en algún hecho que constituye alguna agresión contra las instituciones, contra las autoridades legítimamente constituidas y contra la seguridad del Estado. El abogado defensor del detenido solicitó la inmediata libertad del mismo, habida cuenta de que esa disposición legal era inaplicable, porque él había sido detenido en el departamento de San Pedro, donde no regía el estado de sitio. Solo al día siguiente, la Corte ya dictó una resolución rechazando el habeas corpus por improcedente, con el argumento de que aquel hombre había sido aprehendido en el departamento de San Pedro. Luego fue trasladado a la capital y aquí se dispuso su detención, donde sí regía el estado de sitio. Podemos citar cientos de casos semejantes, y no solamente de la época de la dictadura. Las cosas se repiten, y podemos poner ejemplo de la actualidad. Por ejemplo, la Constitución Nacional dice en el artículo 261, en un artículo cuyo epígrafe dice textualmente cesación en el cargo. Dice, los ministros de la Corte Suprema de Justicia cesarán en el cargo a los 75 años de edad. Cualquiera puede entender que cuando la norma legisla sobre el tiempo o la edad en que uno cesa en el cargo, no se está legislando sobre la duración del mandato. La Corte interpretó que por el solo hecho de que sus miembros sean designados como tales, automáticamente le beneficiaba con la inamovilidad absoluta hasta cumplir los 75 años de edad. Por lo tanto, interpretaron que donde decía cesación en el cargo, en realidad ellos le hicieron decir a la Constitución duración en el cargo. Estos son problemas que nos presenta la ley. No. Estos son problemas de quien interpreta y aplica la ley. Esto nos ayuda por lo menos a entender una cosa. Primero, que un estado de justicia o de derecho no se sustenta solamente sobre la ley. Y nos ayuda también a comprender un poco lo que una vez aquí mismo expresó un profesor a quien mucho yo admiro, que fue mi profesor de Derecho Procesal, el doctor Juan Carlos Mendón, padre, que dijo que lo importante no es en realidad la Constitución. Lo verdaderamente importante es lo que hacemos con ella. Y lo que ocurre es que los que operan con las leyes, los órganos encargados de la aplicación de las leyes, los jueces, comparecen a sus despachos con un bagaje, con un equipaje de factores y de actitudes que comprometen las decisiones que toman en el cargo. Esos factores, esas actitudes a veces son asumidas de manera consciente
Cuando proceden así, estamos en presencia de un acto de corrupción, puesto que si premeditadamente retuercen el texto y el sentido de la ley o desvirtúan los hechos reales del proceso, estamos ante una situación de corrupción. Y si nos ponemos a la moda, hoy podríamos decir que desde esta perspectiva los magistrados o los ministros de la Corte podrían clasificarse en ministros conversables o no conversables, porque saben que hace poco, por motivo de un secuestro que realizó el Ministerio Público a un disco duro de la computadora de un miembro de un tribunal de apelación, se descubrieron documentos que por lo menos prima facie dan la idea de que los ministros están comprometidos en el favorecimiento de ciertos procesados. Y en esos documentos hablan de cuáles son los ministros que son conversables y cuáles no son conversables. Por lo tanto, estos tenían que ser recusados para que los expedientes vayan a los ministros conversables. Pero dejando de lado ese aspecto en el que la perversión de la administración de justicia obedece a una acción premeditada, hay también aspectos inconscientes que influyen en la decisión de los jueces. Un juez no es, como dijo Montesquieu, un ser inanimado, es un ser de carne y hueso, y por lo tanto concurren en él circunstancias ideológicas, políticas, psicológicas, culturales, que le dan una cosmovisión de la realidad. Al fin y al cabo, el juez es uno como nosotros, y nosotros interpretamos la realidad también influenciado por esas circunstancias internas. La función judicial en la resolución de casos pasa, digamos, por tres momentos, o pueden pasar por tres circunstancias. Primero, por el tratamiento de la cuestión de hecho, que implica una labor de interpretación de la realidad, puesto que los hechos que son articulados por las partes en el proceso no son sino una parte de la realidad. Por lo tanto, el juez necesariamente está influenciado por esos factores en esa interpretación. Un eminente doctrinario argentino comenta sobre este punto. El problema primordial del juez, dice, consiste en la determinación de las premisas a partir de las cuales habrá de juzgar. La premisa menor, que son los hechos, no se presentan jamás como la enunciación clara, detallada y cierta de los hechos justiciables. El juez no tiene nunca un conocimiento directo de los hechos ocurridos, los que al llegar imperfectamente a él por medio de la prueba, le obliga a hacer un trabajo de intensa interpretación de la realidad. Y dice, en cuanto a la premisa mayor, que es la determinación del derecho o de la norma aplicable,
La norma dista mucho de estar claramente determinada. El carácter primario y evidente de la regla de derecho, al menos en tanto que es general y absoluta, es totalmente dudoso, tanto desde el punto de vista lógico como cronológico. En tercer lugar, sigue diciendo, están los elementos axiológicos, sociológicos, religiosos, económicos, políticos y de índole similar que influyen evidentemente en las decisiones de los magistrados. Esa labor de interpretación y su conclusión, que es la sentencia, compromete integralmente al juez. En esa función existe influencia importante de los aspectos subjetivos, como sus creencias, sus convicciones ideológicas, sus principios éticos y hasta sus complejos y sus taras. Esto hace que la sentencia sea mucho más que un simple silogismo, porque ella contiene una fuerte carga de subjetivismo y que influyen en el ánimo y en la visión del juez. Estos elementos inconmensurables y que muy rara vez tenemos en cuenta en las aulas de la facultad, es lo que Kalinowski llama cuestiones paralógicas. En cuanto a la determinación del derecho aplicable, la labor del juez se presenta en primer lugar en la interpretación de la ley. Y la interpretación de la ley no es una operación mecánica, no en la concepción de Montesquieu. La interpretación de la ley necesariamente también está influenciada por su subjetivismo. Y ahí hemos visto en el ejemplo que pusimos como un botón de muestra, en la interpretación del artículo 61 de la Constitución Nacional, como intereses creados motivan una determinada interpretación, aún en contra de la interpretación correcta que surge del texto claro de la norma. Pero además, esa labor que es cognoscitiva, porque implica extraer el contenido de la disposición legal, existen circunstancias en las que el juez realiza una labor constructiva del derecho. Porque ustedes saben que el artículo 9 del Código de Organización Judicial dice que los jueces no pueden abstenerse de dictar sentencia, ni aún en caso de inexistencia de la ley. Y que si no existe ley en última instancia, deberán fallar de conformidad con los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho no son sino reconocimiento de valores, son cuestiones de un alto contenido axiológico, y seguramente allí se ve la mayor influencia de las cuestiones religiosas, ideológicas y de otras circunstancias subjetivas del juez. En conclusión, el Estado de Derecho no se sustenta solamente sobre la ley, se sustenta también sobre el juez. Entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos, como hombres de derecho, tomemos muy en cuenta de la necesidad de que podamos quizá en algún momento elaborar un perfil de lo que debe ser un magistrado democrático y constitucionalista para nuestro país. Gracias.